Esta conferencia comenzará a grabarse. Voy a presentar, la conferencia se ha titulado ¿Cuántos años tiene el agua subterránea? En realidad ya se dio en formato geoforo el pasado noviembre dentro del marco de la Semana de la Ciencia de Madrid y tuvo un notable éxito. Por eso le hemos pedido que la repitiera. Javier nos va a hablar en esta charla sobre la importancia de determinar la edad que tiene el agua subterránea. Además de, por curiosidad, de saber cuántos años tiene el agua subterránea, lo que nos interesa, sobre todo, saber su edad, es para poder planificar la gestión del agua, su vulnerabilidad frente a la contaminación y también muchos otros temas que él ahora nos explicará. Antes que nada, antes de darle el paso a Javier, os voy a dar una breve pincelada sobre su currículum. Javier Rodríguez Arévalo es colegiado del colegio del ICO. Además, os diré que estudió geología en la Universidad Complutense de Madrid y es también doctor por la misma universidad en el año 1989. Después de leer su tesis, realizó unos estudios de posgrado becado en Estados Unidos en la Universidad Johns Hopkins. Y desde ese mismo año también, al regresar, es funcionario del Cuerpo Superior Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. En el Consejo de Seguridad Nuclear trabajó desde entonces hasta el año 2002. Entre el año 2002 y 2008 trabajó en el ICME como coordinador de I+D y de Relaciones Externas. En esos años fue responsable del proyecto también eWater. Y digo esto porque fue un proyecto, creo que su mayor contribución en el Instituto Geológico. Fue un trabajo pionero para implementar un sistema de información de datos sobre más de 800.000 pozos y manantiales europeos y también se realizó la cartografía hidrogeológica de 13 países. Cuando abandonó el ICME, ha trabajado como jefe del área de aplicaciones isotópicas en el CEDEX. Y ahora que ya sabéis quién es Javier, damos paso a su charla. Puedes hablar, Javier. Bueno, pues muchas gracias, Esther, por la invitación y por la presentación. Y muchas gracias al personal de apoyo que tenemos en el colegio, a Iker, a Nieves, a Yolanda y a todos vosotros que estáis, más de 70 personas. Os agradezco tremendamente el interés que tenéis en estos temas porque muchas veces da la sensación de que está uno trabajando solo en el desierto y no es así. Hay mucha gente interesada en los resultados de lo que uno hace. Pues como resultado de la experiencia esa que os ha contado un poco Esther, pues casi desde la tesis, que también trabajé con isótopos hasta ahora, sobre todo los 12 últimos años que llevo en el CEDES como jefe del área de aplicaciones isotópicas, pues lo que he hecho ahí en relación con trazadores y sobre todo con datadores del agua subterránea es lo que voy a intentar contaros. Me pareció bien, ya le decía a Esther cuando hicimos la jornada que comentaba que se refería a ella en el colegio, que empezara con una pregunta, porque motiva y está muy bien empezar con una pregunta que además te lleva a un rosario de preguntas y si no consigues perder el hilo, si consigues no perder el hilo, mejor dicho, pues la verdad es que te debe llevar a buenos resultados. Esto ya lo decía Ramón y Cajal, que era la clave de una buena investigación, empezar con una buena pregunta. Entonces aquí pues yo creo que la pregunta da lugar e importa y mucho. Y además tiene respuesta, no tiene una respuesta única, ya veréis que os podéis imaginar, si estamos en un ámbito de geólogos sobre todo, pues que aguas subterráneas con muy diferentes edades vamos a encontrar. Y lo que sí que os quería responder un poco antes de seguir, para centrar cuando hablamos de cuántos años tiene el agua subterránea, que es una pregunta un poco indiscreta, habría que preguntarle al agua subterránea si nos la quiere contar, pues ¿a qué le llamamos? ¿Edad? Porque hay varias formas de abordar esta pregunta. Entonces, en principio vamos a entender que la edad del agua va a ser el tiempo que ha transcurrido desde que se produjo la recarga y quedó aislada de la atmósfera que hay en el suelo, que es donde empieza la infiltración. Y eso es muy importante, porque al inicio de ese aislamiento, en ese suelo y en ese contacto con la atmósfera se producen muchos procesos por los cuales el agua adquiere, tanto en su molécula como los constituyentes que lleva en disolución, las claves, los trazadores o los datadores para que podamos luego buscarlos, interpretarlos y calcular su edad.
importa porque, aparte de la curiosidad, que yo entiendo que el mundo subterráneo siempre, y más en el ámbito geológico, pues siempre interesa, en el tema del agua subterránea, de la edad del agua subterránea, es clave en muchas situaciones y quizá luego, ya lo veréis, yo creo que al final está realmente, después de muchos trabajos que hemos hecho, está poco conocido el tema este. Entonces, en gestión del agua, ahí veis un campo de olivos, pero un campo de olivos que está regado fundamentalmente con aguas subterráneas, es en Úbeda. Una inyección de salmuera en el ámbito de minería en Pamplona de Navarra y a la derecha un esquema de un almacenamiento geológico profundo de residuos de alta actividad, en el que en cualquiera de estos casos es muy importante el conocer cuál es el tiempo de residencia, que es algo que también vamos a hablar mejor que de edad, el tiempo de residencia de ese agua subterránea, cuánto tiempo nos queda para poder seguir explotando ese recurso o cuánto tiempo vamos a tardar o en recuperar un acuífero o una zona con agua subterránea explotable, cuánto tiempo vamos a poder recuperarlo si se ha contaminado o cuánto tiempo va a pasar para que llegue esa contaminación a un punto de recurso, a un punto en el que estamos explotando. Entonces, hay una serie de conceptos, este es el guión que vamos a seguir, y bueno, pues ya veis que aquí casi no se habla de la edad, pero en la presentación anterior o en la jornada anterior y ahora sigo pensando igual, conviene que lidiemos con algunos de estos conceptos de ciclo hidrológico, de balance, de tiempo de residencia, que sepamos un poco, los que sepáis más incluso que yo, pues nada, pero los que sepáis menos, pues os vendrá bien que recordemos cuáles son los mecanismos de flujo y transporte en el ámbito del agua subterránea y hablar del sistema agua-roca, agua-suelo-roca, que ya os he dicho algunas palabras al principio, que conozcamos lo que es un trazador químico y lo que es un isótopo, porque son las técnicas que utilizaremos para medir ese tiempo de residencia, y bueno, luego algunos ejemplos de algunos casos prácticos de aplicación, sobre todo desde la última época en el CEDES, para que veáis, bueno, pues qué resultados se obtienen y cómo se interpretan. La anterior jornada también empezaba con una broma y bueno, aquí pues no es por hacer la broma, pero sí que nos podíamos haber planteado también cuál es la edad del agua en la Tierra, desde cuándo tenemos agua en la Tierra. Entonces, yo no os lo voy a responder ahora, sí que un orden de magnitud sería este, que es la edad de la Tierra por datación radiométrica de meteoritos, pero sí que no me gustaría que perdierais la idea de que en esta pregunta, en responder a esta pregunta de esta manera, hay un montón de hipótesis sobre el origen interno, sobre el origen externo. Ahora parece que está pudiendo más que la Tierra desde casi estas fechas o pocos millones de años después ya tenía la cantidad de agua o casi toda la cantidad de agua que tiene ahora y no era tan una bola de fuego como nos hemos imaginado muchos, incluso geólogos, durante tiempo. Pero bueno, lo que sí que hay que decir, no es este el tema, lo que sí nos sirve, mira, para empezar a poner ceros al lado de los años y que veamos que sí, que vamos a encontrarnos con aguas que tienen muchos millones de años, perdón, y algunas que no. Aquí está todo el rango, ya lo veréis. Entonces, bueno, por hablar, si no hablamos de esa edad y hablamos de la edad esta que os decía antes, del tiempo de residencia, desde que el agua se infiltra, pues es que es también un poco lógico en el sentido de que si nos preguntamos por la edad de una mesa o de un jarrón, casi nadie se le ocurre responder por la edad de la madera o la edad de la arcilla, se le ocurre responder por la edad de fabricación. Aquí el proceso de fabricación no es un proceso de fabricación, es un proceso de tratamiento el que ha sufrido el agua subterránea y es básicamente natural y es el ciclo hidrológico. Entonces importa mucho que hablemos de él. Aquí está representado, no os perdáis en los números, por favor, y perdonad que esté en inglés, pero sí quedaros un poco casi hasta entornando los ojos con que hay compartimentos, el océano, un río, podíamos tratarlos como compartimentos, la propia atmósfera, la nieve que está en las montañas, el agua subterránea que tenéis aquí a la derecha representada, y que tenemos flujos entre esos compartimentos. Bueno, pues ahí es donde está un poco el truco de todo esto, en tener un compartimento como este, al que le entra agua de infiltración, pero la va soltando por descarga. ¿Y cuánto tiempo pasa el agua aquí?
¿vale? ¿Cuánto tiempo pasa el agua en la atmósfera? ¿Cuánto tiempo pasa el agua en los océanos? ¿O cuánto tiempo pasa el agua en un río? Dependiendo de eso y de que sepamos las velocidades que están en juego aquí, las velocidades y las cantidades, por eso hablo de balance también, pues podemos saber mucho de qué disponemos, de cuál es su función en los ecosistemas y en la vida en general. Entonces, en cualquiera de estos bloquecitos podíamos definir sistemas, tendríamos que definir sus bordes y darle una vuelta a cuáles son las ecuaciones que regulan las entradas y salidas, su movimiento en el interior del sistema y, bueno, pues tendríamos definido esto. Entonces, ahora vamos a ver cómo lo hacemos en el agua subterránea. Pensar aquí por un momento, ya que hemos hablado de trazadores, pensar que el agua de precipitación la pudiéramos teñir de un color. Y ese agua no perdiera su color, salvo que por mezcla con el agua que ha llovido anteriormente o el agua que ya está en el medio subterráneo en los ríos, fuera tiñendo esos otros medios. Entonces, ahí tendríamos una herramienta muy importante para estimar si el agua, si ese color rojo, vamos a poner, por quitar el azul, si ese color rojo que se ha infiltrado en un acuífero, aquí a la derecha, como decía, o ha llegado a un río, ¿cuánto tiempo hace que ha pasado desde esa precipitación y cuánto tiempo tarda en salir, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que hacemos con los trazadores y luego os explicaré un poco más en detalle a qué le llamamos trazadores. Aquí tenéis un esquema sencillo para que veamos, pongamos el agua subterránea en su cantidad con relación a la cantidad de agua total que hay en la Tierra. Pues es el 0,65%, perdón. La mayor parte, ya veis, el 97-25% es agua de mar. Ahora, esa agua subterránea tiene mucha importancia. Veis que dentro de lo que es el agua dulce, pues quitando los hielos, las aguas de los ríos, en proporción, en un momento, esto es una foto, es muy poca. Vamos a bajar al cuadro que hay debajo de los tiempos de residencia. Y siguiendo lo que os decía antes, el hilo del ciclo hidrológico, bueno, pues los océanos, estos son tiempos de medios de residencia, ¿eh? En los océanos, pues el agua está más o menos 3.000 años. En las aguas subterráneas, bueno, como media 500. Ya estamos diciendo una cifra media. En los ríos 4 meses. En la atmósfera 10 días. Bueno, pues vamos a ver esos 500 años, cómo los estiramos hacia arriba y hacia abajo y cómo sabemos que eso es así. Bueno, para los que no hayáis visto el agua subterránea, que yo me imagino que no habrá nadie, pero para que se os ocurra de verdad qué es lo que dónde está o dónde la vemos, pues en fuentes o en sondeos. Abajo tenéis un sondeo en el entorno del embalse de Bellús, que es urgente, porque la presión hidráulica lo permite, y esto es agua subterránea clarísimamente, pero claro, ya sabéis lo que os he dicho antes del ciclo hidrológico. Entonces esto es agua subterránea que ha sido antes vapor de agua, que ha sido precipitación, que ha podido ser agua superficial. Entonces, la mayor parte de las veces que pensamos en agua subterránea pensamos así, ¿vale? Pero esto, vamos a ver, y una cosa que es importante decir aquí es que la mayor parte del agua subterránea es normalmente mezcla de aguas de varias edades. Ya os podéis imaginar ese terreno que veíamos antes en el que hay infiltración, que va a haber infiltración a diferentes cotas, con diferentes velocidades, y al final, por donde salga, en una surgencia o en un sondeo, va a terminar habiéndose mezclado mucho. Entonces, a ver cómo abordamos ese tema. ¿Qué pasa con las aguas superficiales? Pues que también son subterráneas. Una parte de muchas de estas aguas que veis aquí en esta foto son subterráneas. En algunos casos una buena parte, en otros tan poquito que no son detectables. No podríamos datar el agua, no podríamos encontrar un agua subterránea muy antigua en cualquiera de estas gotas que hay aquí o en una muestra que tomáramos, aunque de verdad, y de hecho ya veremos que en los ríos es en principio donde, siguiendo la pregunta, o cómo nos hemos formulado la pregunta, de que es desde que de que el agua subterránea tiene una edad desde que se infiltra hasta que sale, pues aquí cuando sale es cuando es más viejecita. Lo que pasa es que en muchos casos está en proporciones inferiores al 1% y las técnicas que tenemos de detección no la identifican, pero en zonas en las que estos ríos son ganadores, tienen manantiales próximos o son tramos con zonas muy permeables en las que están alimentadas por un acuífero, aquí hay mucha agua subterránea también. Cuando os bañáis en un río, os estáis bañando en una cierta proporción de agua subterránea. Bueno, eso en cuanto al ciclo hidrológico, que yo creo que es importante, que el agua subterránea ha sido antes otras cosas y pasará a ser esas otras cosas. En cuanto a un poquito de detalle sobre los mecanismos de flujo y transporte que hay en el agua subterránea, vamos a empezar por los componentes, por descomponer
los componentes de la escorrentía en un esquema sencillo. Fijaros primero en el central, en el que ahí tenéis una flecha que indica la infiltración y veis que hay una serie de lonchas. Bueno, aquí lo que está representado es cómo, si el agua no se infiltra casi y es escorrentía directa, aquí tenéis el número 1, pues llegará al río rápidamente. Si el agua se infiltra un poco, escorrentía subsuperficial, pasa un poco por el suelo, tardará un poquito más. Y si el agua se infiltra más y se convierte en escorrentía subterránea, pues tardará un poquito más. Esto es lo que os acababa de decir. El río es una mezcla de todas estas edades y todas estas aguas. En principio, ahora vamos al gráfico de arriba, en principio, pues el río lleva más agua, bueno, ahora están muy regulados los ríos, pero de forma natural, pues en función de la precipitación. La precipitación tiene, en función del tiempo, pues se distribuye en el área esta y va dando lugar a un caudal. Ahora vamos al último, al de abajo, y estamos acostumbrados a ver este gráfico del caudal de un río en función del tiempo, pues muy parecido al de la precipitación, pero también todos sabemos, o muchos sabemos, o sabéis, que este hidrograma se puede descomponer en una componente de agua subterránea y una componente de agua superficial, y eso pues también es importante. Entonces, bueno, esto es un poco la generación de la escorrentía. Buceando un poco más en la parte subterránea, también podemos distinguir pues esas otras aguas de más edad que os decía antes, que en los ríos a lo mejor es más difícil de ver. Aquí, si pensáis en esta zona en la que está habiendo una recarga y el flujo se está produciendo siguiendo estas líneas hacia los ríos o hacia las zonas de bombeo, veis que hay líneas de flujo, sí, más cortitas y líneas de flujo intermedias y líneas de flujo pues con una cierta longitud. Esto es así. Aquí está representado un sistema muy sencillo, pero bueno, ya tiene su complejidad, tiene capas más permeables, que lo llamamos acuíferos, que transmiten con facilidad el agua y ahí es donde el agua subterránea es donde se pueden producir su explotación. Capas que la transmiten con más dificultad, que tienen menos permeabilidad, como estas dos de aquí, y también las llamamos acuitardos, es otro término que se utiliza. Y bueno, pues aquí veis qué es lo que podríamos hacer para datar el agua. Bueno, pues y también cuál sería el problema, uno de los problemas a los que nos enfrentamos. En este pozo de bombeo estamos sacando agua subterránea y en este río también, pero ya veis que en cualquiera de los casos es muy fácil que sean mezclas. Si queremos hacer un buen muestreo de aguas subterráneas, casi cualquier manantial, cualquier río, cualquier urgencia natural va a tener una mezcla, donde podemos facilitarnos un poco la labor y elegir un tramo de rejilla en un sondeo en el que captemos solo esa línea de flujo, o si lo hacemos más profundo, esa solo, es en un pozo de bombeo en el que podemos enrejillar desde 1 metro a medio metro, a 5 metros o a 100 metros, lo que queramos, ¿vale? Y entonces ahí sí que podemos hilar un poquito más fino, porque lo que estamos captando es un agua a la que le podemos asignar una línea de flujo y con lo cual un espacio y una velocidad. Y nosotros lo que buscamos es el tiempo, ¿vale? Esto, en muchos casos, en algunos casos lo que se termina haciendo es evitar las zonas de muestreo estas tan complejas, y lo que se hace es, en el mejor de los casos, elegir puntos como estos que os he dibujado aquí, en el que si penetras en este acuífero más profundo, con 2 puntos, con 2 pozos o con 2 sondeos, en los que puedes medir el agua, puedes obtener muestras de agua representativas de estos 2 puntos, es más fácil calcular, porque sabemos su distancia, la distancia de flujo, con mayor facilidad, si sabemos el sistema de flujo, que esto es otro problema, pues es más fácil calcular la distancia, es más fácil calcular sus edades relativas, y es más fácil calcular el tiempo que pasa entre uno y otro, con lo cual terminamos describiendo la velocidad de flujo del agua subterránea, que es casi más importante que definir su edad. Un dato de edad aquí suelto nos dice poco, nos dice más el conjunto, ¿vale? Aquí también podíamos hacerlo entre este punto y este punto, y veríamos pues, que hay zonas en las que entenderíamos que desde este punto, que tendrá una edad muy bajita, aquí tendremos una edad, pues seguramente para que ocurra esta línea, para que pase el agua subterránea de aquí a aquí, pasará bastante más tiempo que de aquí a aquí. Bueno, esto es un poco lo que es el sistema de flujo en el agua subterránea. ¿Cómo definimos estos sistemas de flujo? Pues ya os decía, haciendo sondeos. Haciendo sondeos con diferentes profundidades y diferentes tramos enrejillados, que lo que hacen es dibujarnos las líneas equipotenciales y nos configuran pues lo que llamamos water table, lo que es el nivel del agua,
el nivel freático y sus líneas de flujo. Es muy importante esto que os he dicho, de aquí este sondeo de aquí es un sondeo que tiene pinta de estar enrejillado en una zona única, o pequeña, perdón, corta, y que va a ser capaz de captar ese pequeño flujo de agua. Este le pasa un poco lo mismo. Todos los demás que están aquí dibujados van a captar una mezcla de aguas. Y va a ser algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de estimar su edad. ¿Vale? Hemos visto hasta ahora casos muy sencillitos, pero bueno, ya que la mayor parte seguramente seremos geólogos, a nada que en unos esquemas de flujo de este estilo, o redes de flujo, cambiemos, aquí está, la K es la permeabilidad, introduzcamos una capa de diferente permeabilidad con un contraste de 1 a 10, de 1 a 100, introduzcamos, eso es, un relieve un poco más acusado que este relieve tan plano que tenemos aquí, o que esa capa sea más corta o esté inclinada, ya veis que en este esquema de aquí abajo, simplemente habiendo introducido una capa inclinada con un poco de contraste de permeabilidad, que es algo muy natural y muy fácil de encontrar en casi cualquier medio geológico, estamos encontrando una complejidad muy grande del sistema de flujo, ¿vale? Y eso es lo que estamos intentando un poco definir. Cuando vamos a querer definir la explotación de este acuífero o de este de aquí arriba, que son los medios acuíferos, frente a esto que es un acuitardo, o vamos a intentar usar este acuitardo como un medio pues para hacer un almacenamiento de residuos aquí en superficie o en profundidad, tenemos que tener un poco esta idea. Y a tener esta idea y sobre todo a entender o a conocer un poco cuántos son los tiempos que pasan desde que el agua se infiltra, pasa aquí, o desde que un contaminante migra a este acuífero, o tanto en superficie como el almacenamiento que os decía en profundidad, en eso es en lo que nos va a ayudar el agua subterránea. Hasta ahora estamos viendo acuíferos, bueno, lo decía, sencillos, hemos complicado un poco, algo que no se nos puede olvidar, porque en España casi la mitad, la mitad, por lo menos la costa mediterránea, y buena parte de la península, casi de la mitad oriental de la península, vamos a encontrar situaciones en las que nos encontramos con medios fracturados y además kársticos, en los cuales ya veis que el sistema de flujo se parece un poco a lo que nos imaginábamos, bueno, yo por lo menos de pequeño, y muchos que no han trabajado directamente en aguas subterráneas, ¿cómo se imaginan el flujo de agua subterránea? Se imaginan más ríos y lagos que lo que os decía antes, que es un continuo en el que los poros juegan un papel fundamental. Aquí los poros, lo que pasa es que están conectados por fracturas. Y aquí también veis que la facilidad de que haya mezclas es importante, ¿vale? Que las aguas que se han infiltrado aquí pues se mezclan con las que vienen de acá, con las que vienen de acá y terminan saliendo aquí. Pero bueno, pues tendremos que buscar la manera de cómo acceder a esos medios para obtener muestras representativas, que es la principal, una de las claves para que lo que vamos a hacer luego de datación, las técnicas que apliquemos, las apliquemos correctamente. Un efecto que tendremos que tener en cuenta también es que en algunos casos lo que nos interesa es el agua, en algunos casos nos interesan los elementos que tienen en disolución, los constituyentes que llevan en disolución, como por ejemplo los átomos de carbono, en forma de bicarbonato para datar por carbono 14. Y hay un efecto que ocurre añadido al flujo, que sería el flujo advectivo, en el caso de estos constituyentes, es que hay un flujo dispersivo. Además de que sepamos la dirección de flujo, tenemos que reconocer que a lo largo de esa dirección de flujo, porque el medio es poroso, o aquí si dibujáis fracturas, pues pasa lo mismo, los flujos se van a dispersar y vamos a tener que tener una idea, y esto es una de las cosas que nos ayudará también el tema de los trazadores y los datadores, a conocer estos elementos, estos parámetros que son la dispersión longitudinal o lateral en los estudios. Pero bueno, esto es un poco parece que voy complicando cada vez, no parece, es así, voy complicando cada vez más el conseguir dar una respuesta, pero no es por decir qué listos somos, con qué cosas tan complicadas trabajamos, pero es por no ocultar la verdad. Interpretar datación de aguas subterráneas no es fácil, hay que tener todo esto en mente, si no, no lo haremos bien. Bueno, ¿qué ayuda tenemos? Pues nada más empezar, y en países como el nuestro, tenemos la cartografía geológica completa, no a escala 1 o 2 millones, como está aquí, que para que lo veáis, sino a escala 1 a 50.000, que son el proyecto Magna,
Y aquí hay mucha información sobre la que tenemos que poner o superponer la información de nuestros trazadores bueno, la información hidrogeológica, porque aquí básicamente es geología y estructura, o sea, quiero decir, perdón, composición estratigráfica y estructura, pero no están puestos los niveles del agua. Bueno, está puesta la topografía, que más o menos será un reflejo, pero bueno, tendremos que poner hidrogeología, valores de permeabilidad y de porosidad. Y aquí es donde tendremos que añadir nuestros datos de datación. En más detalle, un ejemplo de un magna, aquí tenéis el de Pamplona, y bueno, por los que estéis familiarizados con este tipo de formas de trabajo, de cartografía, pues poco que deciros. Aquí hay dos perfiles, este que es el de el del más al oeste y este que está aquí más al este. Ya veis que en este caso, por ejemplo, que el acuífero sería esta zona más marroncita o más de color carnecita que hay aquí abajo, tiene una disposición relativamente complicada de conocer, y todo esto que os decía yo antes, de dónde ponemos los datos de datación y de tal, contamos con esta información. Aquí los geólogos nos tenemos que poner una medalla, los geólogos y todos los otros profesionales que hayan participado en generar estas cartografías, porque tenemos un montón de información sobre la que imaginarnos cómo fluirá el agua en esos medios, ¿vale? Con un poquito de conocimiento geológico, ya sabéis, pues unas margas no van a transmitir con facilidad, que son todos estos paquetes que hay aquí encima, no van a transmitir con facilidad el agua subterránea. Esto que son calizas fracturadas sí, pero ya veremos si lo transmiten más a lo largo de su cuerpo o a lo largo de las fracturas principalmente, que este es un caso que hemos estudiado y os lo contaré luego en más detalle. Bueno, a escala mundial tenemos lo mismo. Hay un montón de zonas que están cartografiadas y un montón de sistemas dibujados de mayor y menor tamaño. Hay acuíferos, aquí están fundamentalmente, bueno, no están todos, están acuíferos con recarga, en función de la recarga, perdón, y en función de la complejidad. Ya veis que aquí YMAP, este proyecto de UNESCO, y bueno, lo podéis verlo en esta web, el resto de organizaciones que participan, pues nos describe a España, la mitad de España, la mitad oriental, es un área con hidrogeología compleja, y es así. Y bueno, el resto de zonas. Y bueno, esta información, ya os digo, es básica para poner sobre ella esta otra información que vamos a sacar con los trazadores y los isótopos. Vamos a ver, entonces, un siguiente paso es ¿a qué le llamamos isótopo? ¿Qué es un isótopo? Por recordarlo. Pues son átomos de un mismo elemento químico que tienen el mismo número atómico pero distinta masa atómica, y esa es la clave. Tienen diferente número de neutrones en su núcleo y se comportan de manera distinta en reacciones químicas y en cambios de fase. En nuestro caso, los cambios de fase que van a funcionar, hablando de la molécula del agua, fundamentalmente van a ser la evaporación y la condensación para la precipitación, ¿vale? Y esto es lo que nos va a ayudar a trazar el agua. Trazadores, ya me adelantaba con la palabra, pues son constituyentes que se incorporan a un sistema en concentración suficiente para que sea medible, y se introducen para que proporcionen información acerca de cómo funciona ese sistema, ¿vale? En el caso de los isótopos y trazadores ambientales, que tienen este adjetivo de ambientales, lo que hacemos es que nosotros no introducimos esos trazadores ni esos isótopos, sino que están presentes en ellos de forma natural. Y ahora vamos a ver un poco cómo. Bueno, aquí tenéis un esquema según el cual, pues la evaporación del agua del océano, en el cual lo hemos caracterizado con unos valores de oxígeno 18 y deuterio de 0, genera un vapor de agua que tiene unos valores distintos de esos isótopos. Ya sabéis, H2O, aquí están dos componentes fundamentales de la molécula del agua. Luego os daré algún detallito más de esto, pero bueno, aquí simplemente para que veáis dónde se generan y por qué se produce ese trazado natural. Cuando aquí se ha producido una evaporación, ya veis que la cantidad, el oxígeno 18 es el isótopo pesado menos abundante de la molécula del agua, es más abundante el oxígeno 16, y el deuterio es menos abundante también que el protio, que es el hidrógeno solo con un solo neutrón.
Estos valores han pasado a unos valores distintos. No me meto en los detalles de lo que significan los menos tantos por mil, que son referidos al cero este, pero bueno, aquí hay menos oxígeno 18 y menos deuterio, básicamente. Eso es lo que significan esos signos menos. Porque los isótopos más pesados se han quedado en el océano. Eso que os decía de que no tienen la misma masa y los isótopos pesados se quedan en el lado del reactante. Y los ligeros pasan al otro lado de la reacción. Cuando aquí se produce una condensación, ocurre lo contrario. Caen los más pesados y veis que estos valores se acercan un poquito más otra vez a los del océano. Si esta nube sigue, como ha perdido esta cantidad, pues pasa a tener otra composición isotópica. Si esta nube condensa y precipita, se acerca otra vez más, pero ya no tanto. Y esto es lo que ocurre cada vez que se produce este proceso de evaporación y precipitación a lo largo de los continentes. Y esto es lo que se ha producido durante siglos y durante milenios y durante millones de años. Ya veis que según se aleja del océano, y aquí está un poco bien representado, según subimos en cota, fundamentalmente, según nos alejamos de la fuente de origen y según nos alejamos de ella y reducimos la temperatura, tanto por subir en cota como porque pasemos a zonas más frías, que es lo que pasa cuando se pasa de mayor cantidad de vapor de agua se genera en los trópicos y pasa hacia las zonas de mayores latitudes, se enfrían y lo que se produce es estas condensaciones. Bueno, pues veis que se producen valores distintos. Esto es lo que os decía al principio del color. Aquí no tenemos color, el agua es incolora, pero sí podemos medir estos valores en la precipitación que cae aquí o en la precipitación que cae aquí y al final lo podemos transformar en un color. Simplemente dándole un tono de rojo al menos 11 y un tono de rosa al menos 3, podríamos dibujar el color del agua de precipitación que ha caído sobre este continente. Adicionalmente, y estamos todavía en la molécula del agua, la atmósfera ya sabéis que está llena de nitrógeno. A nosotros nos gusta mucho el oxígeno, lo preferimos, pero hay mucho más nitrógeno que oxígeno. Pues por el bombardeo de neutrones que de la radiación cósmica en ese nitrógeno se desdobla en átomos de carbono y átomos de tritio. Este tritio es otro H, otro hidrógeno, que también se incorpora a la molécula del agua y termina causando precipitación. Hay un nivel base, una concentración o una actividad de tritio base por este fenómeno natural, que ya veremos que esta sí la hemos modificado por efecto antrópico, nada más y nada menos que por las bombas nucleares. Pero bueno, entonces, de otra manera contado, antes hemos hablado de los sistemas hidrogeológicos, pues imaginaros un sistema, esto es un acuífero o un lago, vamos a poner un acuífero mejor, estamos en aguas subterráneas con su tamaño, su forma, sus condiciones iniciales, sus condiciones de borde, podría estar más lleno, menos lleno, y si esta es la entrada, y si sigue, pues si seguimos llenándolo, pues terminará saliéndose por el borde y produciéndose una descarga. Bueno, aquí, si lo que está lloviendo es agua, lo que está lloviendo no es H2O. Lo que está lloviendo es H1, H2, H3 o 16 o 17 o 18. Hay 3 isótopos de cada uno de estos constituyentes que tienen la misma formulación, pero sin embargo tienen diferente masa. Ya veis que este pesa el doble que este y este el triple, nada más y nada menos. O sea, no es que sean un poquito más pesados, son isótopos ligeros. El oxígeno 18 pues pesa más que el 17 y más que el 16. Todos estos son estables menos el tritio, que es radiactivo. Y aquí tenéis su vida media. En 12,32 años la cantidad de tritio que hubiera en origen se reduce a la mitad. Además de la lluvia, además del agua, en la lluvia, por estar en contacto con el CO2 atmosférico, que también es otro gas que hay en la atmósfera, aparte del oxígeno y el nitrógeno, el agua incorpora carbono, incorpora CO2 en disolución y lo incorpora en forma de bicarbonato. 2 de estos isótopos son estables, el 12 y el 13, pero uno de ellos, el 14, también es radiactivo y tiene una vida media de 5.730 años. Muy distinta, ya veis, a la del tritio, y con estos dos es con los que fundamentalmente se ha trabajado no solo en España, no solo en el CEDES, sino en general en el mundo durante mucho tiempo. Ya veis que son vidas o tiempos, vidas medias y tiempos 12 años, 5.000, 6.000, bueno, que entre estos dos nos podemos apañar para estimar la edad de muchos sistemas de estos que encontramos en aguas subterráneas.
La ventaja que tienen estos isótopos radiactivos es que son relojes precisos, ni Suiza ni nada, o sea, son relojes tan precisos como esto, como que siguen la ley de desintegración y están regulados por un periodo de por una vida media o un periodo de semidesintegración que son fijos para cada uno de los elementos que son radiactivos. Y si conocemos la actividad inicial de cualquiera de esos elementos, del tritio y del carbono, y medimos en el agua subterránea, medimos su actividad actual en el punto que queramos, podemos calcular el tiempo que ha tardado, si esta es el agua o su cero es el contenido, perdón, la actividad en el agua de infiltración, y esta es la del punto que queramos, uno de esos puntitos azules que os dibujaba yo, podemos calcular muy fácilmente el tiempo que ha tardado en llegar allí, porque el lambda es fijo. Y si conocemos estos dos, despejamos y así está, ¿vale? Esto es, pues, una de las claves. Aquí veis que aquí al revés, parece muy sencillo, ¿vale? Aquí el problema es que el A sub 0 muchas veces es muy difícil de medir, ya veremos cómo lo hacemos, y el A lo mismo. La dificultad no es en medir el lambda, ya lo han medido los físicos, y en estimar el tiempo por esta ecuación, que es muy fácil de resolver, sino estimar a 0 y a A, ¿vale? Bueno, además de estos isótopos que os he contado, que son los de más uso, pues en la última década sobre todo, pues se ha ido viendo que hay otro montón de constituyentes que se incorporan al agua. Aquí he separado en una línea lo que es la zona atmosférica de la zona geogénica, y todos estos elementos o constituyentes se incorporan al agua en su infiltración y al agua subterránea después, pues tanto por los nitratos porque están en el suelo, porque los hemos aportado como abono, como porque están en las rocas, el cloro 36 o los uranios, y bueno, por los clorofluorocarbonos porque los hemos generado de forma artificial, los isofluoruros de azufre lo mismo, los gases nobles no, los gases, bueno, algunos sí, algunos también, perdón, los hemos generado con la energía nuclear, pero otros también se generan, o sea, se han generado en la atmósfera desde el principio, desde su constitución. Y aquí tenéis pues el tritio y el carbono, de los cuales ya se ha hablado. Hay algunos que ya veis que están repetidos arriba y abajo, con lo cual, complejidad adicional. No nos valdrá solo con medir la cantidad de cloro 36 en esta agua, porque hay una parte que nos va a haber venido de aquí y otra parte que nos puede haber venido de aquí, de la GEO o de la AM. Y habrá que intentar distinguir cuál es cuál, o cuál viene de cuál. Para estimar los A sub ceros estos que os decía yo antes, ¿qué es lo que sabemos de algunos de ellos, o de casi todos ellos? Bueno, pues aquí tenéis estos son los años, desde el 50 hasta, bueno, aquí está hasta el 82, pero lo podíamos prolongar con esta misma tónica hasta el 2020. Aquí tenemos la actividad que ha habido en la atmósfera en cloruro 36 y en tritio durante estos años, debida a las explosiones nucleares, las bombas nucleares. Se generó primero el de cloro porque las bombas estas se iniciaron estos test se iniciaron fundamentalmente o al principio en ámbitos marinos, y entonces ahí está el cloro del mar, y luego en ámbitos más continentales, y aquí está el tritio de la molécula del agua, que no es solo bombardeo natural, sino aquí era bombardeo artificial. Bueno, aquí es por fisión, por lo que se ha producido. Veis que si esto, que es donde estamos ahora más o menos, son las concentraciones naturales, vamos a decir, esto sería lo que estaría generándose en la atmósfera de forma natural ahora mismo y en estos años también, pero lo hemos incrementado varios órdenes de magnitud. Y esto es lo que sí que podemos intentar, conociendo esta función de entrada, es cómo hacemos para jugar y estimar ese A sub 0 que os decía antes. Ese A sub 0 lo tenemos, por ejemplo, en el tritio, pues aquí es el mismo gráfico que habéis visto antes, la cantidad de tritio en función del tiempo. Si volcamos este gráfico y lo ponemos de esta manera y lo inyectamos en el suelo, desde la zona no saturada hasta el agua subterránea, veis que podemos encontrar, sabemos la función de entrada y, bueno, aquí ni la hemos dejado de caer, la hemos pintado tal cual. Si esto se produjera con tanta velocidad, pues sería esto el pico que veríamos en el agua subterránea.
como se produce con tiempo, ese tiempo de residencia que ha pasado el agua subterránea habrá reducido este pico, y es lo que tenemos que buscar. O el pico, concretamente, o toda su evolución, toda su masa, para estimar cuánto tiempo ha tardado en llegar a esta profundidad. Si estos son 10 metros, no es lo mismo que si son 5 que si son 200, ¿vale? Ha fluido con más velocidad y podremos calcular, si sabemos esa actividad y ahora este pico se ha bajado hasta aquí, pues aplicación de la ley de desintegración radiactiva y sabemos su edad, ¿no? En otros de estos constituyentes que os decía, bueno, aquí está el carbono 14, aquí está el argón, que no ha variado, y bueno, si no fuera porque el argón también hay fuente geogénica, pues este sería muy fácil de interpretar. El kripton es casi el que es más inequívoco porque ha ido creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Y bueno, y el tritio lo tenéis aquí también. Bueno, aquí se trata de lo mismo, de sabiendo estas funciones de entrada, intentar identificarlas o las funciones, si tenemos varias muestras, o un punto representativo y calcular a qué corresponde de estas funciones, ¿vale? Cuando lo encontramos en el agua subterránea. Aquí tenéis otros, que son los clorofluorocarbonos. Estos también fueron creciendo y, pues, si encontramos estos valores, pues podemos estimar, bueno, su presión parcial y calcular el tiempo que han tardado en llegar a donde los encontramos ahora. Y estos, bueno, pues son elementos o son ayudas que tenemos para datación. Algunos de ellos ya veis que valen para épocas muy recientes, porque no se han producido casi todos los gráficos que hemos visto hasta ahora estaban dibujados desde los años 50. Entonces, ¿cómo datamos aguas de antes de los años 50? Pues con carbono 14 y con otros elementos que ahora veremos. Estos que os he contado hasta ahora casi todos valen para los que hemos visto gráficos, para aguas relativamente recientes, de las últimas decenas de años. Y aquí, pues bueno, la complejidad que tienen estos elementos, estos constituyentes, es que pueden haber contaminaciones, que tenemos que conocer bien el espesor de la zona no saturada, cuál es el tipo de recarga, no es lo mismo que sea una recarga continua y difusa en un medio poroso que en un medio fracturado, en el que ya tenemos que pensar que el modelo de infiltración es muy distinto. Algunos de ellos, estos clorofluorocarbonados, se absorben en algunos orgánicos, con lo cual si tenemos suelos ricos en orgánicos y no encontramos tanta concentración como la que queríamos, pues podemos interpretar que se ha quedado retenida allí. Y bueno, poco a poco es aplicar uno u otro. En general, aplicar más de uno. Ya os lo recordaré luego más tarde. Algún detalle, os tengo aquí, me parece que 2 o 3 transparencias de algún detalle de algunos de estos métodos. El tritio, para que veáis cómo se utiliza el helio, el decaimiento radiactivo del tritio origina helio, con lo cual, cuando el pico de tritio, que ya habéis visto que lleva planito desde hace mucho tiempo, es muy difícil de distinguir un agua de otra, porque el agua que ha llovido ayer de la de antes de ayer, de la de hace 5 años, de la de dentro de 5 años, va a ser muy parecida, va a tener una concentración de tritio natural muy parecida, pues buscamos en qué se ha convertido en helio una vez que ha ingresado y se ha separado de la atmósfera. Y bueno, pues aquí tenéis una ecuación, lo que hace, entonces tienes que tener un laboratorio que mida helio, y bueno, pues nosotros no lo tenemos, pero sí podemos medir tritio y encargar el helio. Y aquí lo que sí que es importante es saber que el helio que encontremos en la muestra de agua subterránea hay que corregirle con estos otros helios, 3, ¿vale? Que pueden ser parte de este que estamos midiendo. El atmosférico original, que se recargó al mismo tiempo que el tritio, el que procede del tritio, que es el que vamos buscando, y luego el que se ha producido en el acuífero o en el manto, incluso. Bueno, pues esto hay formas de estimar cada uno de ellos. Esto no es fácil, pero se puede hacer. Y hay un montón de trabajos en las últimas décadas que recomiendan cómo hacerlo. Pero bueno, tampoco se trata de aquí de hacer una clase magistral, sino de deciros que a lo mejor ni siquiera la podía dar, sino de daros un poco idea de qué herramientas hay y que veáis de qué va un poco la cosa. En el tema del carbono 14, que es este elemento, nos sirve para irnos años atrás y no quedarnos en los últimos 50, sino irnos incluso a 40.000 años atrás y poder ver más riqueza de evolución en los acuíferos, pues aquí pasa un poco lo mismo. ¿Cómo se genera el carbono 14? Pues por bombardeo neutrógeno del nitrógeno. Antes veríais una reacción, también se produce esta, y se produce carbono 14, que enseguida se oxida y forma parte del CO2 atmosférico, con una composición concreta en el carbono 13,
que esto aquí es muy importante que volvamos otra vez a tirar. Antes hemos hablado de los estables del agua, el oxígeno 18 y el deuterio. Aquí tendremos que hablar del carbono 13 porque nos va a servir para datar este carbono 14. Se generan o tienen una composición en la atmósfera, pasan a tener una composición en el suelo en la que veis que cambian bastante, el carbono 13 cambia bastante su composición, no por evaporación o por condensación como ocurría con el agua, sino por reacciones químicas y biológicas en las raíces. Y bueno, a partir de aquí, cuando el agua se infiltra, lo que empezamos a tener es pasar de un sistema abierto a un sistema cerrado en el que ese carbono, ese CO2 disuelto, se aísla de la atmósfera, deja de tener esa composición, bueno, o esta, que es la que tiene más o menos cuando empieza a infiltrarse, y a partir de ahí empieza a acercarse a cero el carbono 13 y acercarse a cero el carbono 14. Y bueno, hay modelos geoquímicos que son los que tratan de simular estas concentraciones a partir de medidas de carbono 13 y carbono 14 en diferentes puntos del acuífero y estimar la edad. La edad al final, bueno, lo que os he dicho aquí, cuando el carbono se aísla de la atmósfera, el decaimiento es el que va reduciendo la cantidad de carbono 14. Esto pasa lo mismo para datar una planta, un cuerno de ñu o un diente de un humano o cualquier cosa. El método se basa en extraer el carbono inorgánico disuelto y determinar la fracción que procede de ese CO2 atmosférico. Para hacerlo, bueno, pues tenemos otra vez más la ecuación sencilla esta del A y A sub 0 y tendríamos que saber medir, el A la podemos medir y el A sub 0 aquí sí que tiene más dificultad que en el caso del tritio, ya os contaré un poquito cómo se hace. Y lo que tenemos que hacer obligatoriamente es, en el caso de una planta o de un diente, esta ecuación es la única que vale, pero en el caso de el agua subterránea que lleva ese CO2 en disolución, hay que corregir obligatoriamente ese tiempo porque se han producido reacciones de interacción con el acuífero y el agua ha incorporado un bicarbonato adicional. Normalmente, por poco bicarbonato que tengan las rocas, en los medios carbonatados tienen mucho, pero en cualquier otro medio tienen suficiente como para alterar esta ecuación y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, aquí tendremos dificultad en calcular el Q y en calcular el A. ¿Cómo lo hacemos? Pues el A sub 0 lo que tenemos que intentar es hacer suposiciones sobre la cantidad de carbono 14 que había en el agua de recarga original. Como podemos estar hablando de hace 40.000 años, ¿cómo nos la imaginamos? Pues, en principio, los libros os guían y nos guían a hacer una estimación, que es un poco lo que os ponía en la transparencia anterior, esta de aquí, del 100% y el 15, el menos 15 por 1000, nos ayudan a tener una idea de cómo evaluar ese A sub 0. Y el Q es usar modelos geoquímicos y corregirlo a partir del carbono 13, que también sabemos que se ha incorporado. Las rocas carbonatadas son en buena parte marinas y en buena parte muy antiguas, ya lo podéis imaginar, más de 40.000 años, ya lo sabéis, y con lo cual carbono 14 no tienen, cualquier entrada de carbono 14 que modifique este Q va a ser cero en cuanto a carbono 14 y en cuanto a carbono 13, pues también, ¿vale? Y entonces, bueno, pues con esos modelos es con los que se intenta hacer esa corrección. Con lo cual, resumiendo un poco, tenemos una cohorte a lo largo del tiempo, desde unas pocas décadas hasta 1 millón de años, tenemos una serie de trazadores químicos isotópicos que nos sirven para datación. Aquí tenéis el tritio y el helio, bueno, el tritio-helio, aquí tenéis el tritio hasta 50 años, aquí tenéis el carbono, aquí tenéis unos cuantos que nos sirven para salvar este hueco que ha habido aquí durante mucho tiempo, el helio 4, que aquí también es otro que también es geogénico y habrá que corregir, y luego pues el kripton 81, el cloro, aquí también tenéis otro kripton que tiene otro periodo de semidesintegración distinto, los uranios. Bueno, fundamentalmente nosotros la experiencia que tenemos es con el tritio y con el carbono, ¿vale? Y es en donde os voy a contar más. Y también un poco con los isótopos estables, ya veréis qué curiosidad tienen para usarlos como datadores. Aquí había pensado, voy a intentar poneros unos vídeos para descansar yo un poco, haceros descansar de mi matraca y ver si funcionan. Puede que no funcione el sonido, pero aunque no funcione el sonido, yo creo, a ver,
No. Este. Aunque no funcione el sonido, yo os voy a lo mejor hasta los corto, pero son cortitos, de 5 minutos, de 2 minutos y de 2 minutos, pero las figuras y las simulaciones que tienen, yo creo que son muy representativas, hasta incluso aunque no lo oigáis. Si el sonido no se oye, yo lo que voy a hacer es ir hablando un poco, están además en inglés, con lo cual os pido disculpas, pero lo que puedo hacer es ir traduciendo un poco, vamos, ir leyéndolos yo hasta donde pueda, a ver si sirven de un poco también para descansar y para que veáis de mejor manera que lo que es yo hablando, un poco lo que significa esto del trazado isotópico. ¿Oís? ¿Me puede decir alguien o...? No se oye, Javier, no se oye. No se oye. Vale, Como bueno, esta pues... mañana. Vale, es una pena porque la música clásica es muy bonita, pero yo os voy a ir traduciendo lo que pueda. Es un vídeo del OIEA, del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que es un centro de referencia mundial y para nosotros también en las aplicaciones y usos pacíficos de la radiactividad. Y en el campo de la hidrogeología... ¿Puedes dejar el enlace y lo pues vemos más también. tarde? Bueno, aquí veis el porcentaje de Sí. agua dulce. Javier decía que puedes dejar el enlace por ahí colgado y podemos verlo más tarde. ¿Oyes, Javier? Bueno, Sí. bueno, vemos este por lo menos, ¿vale? Si os parece, lo corto al final, pero este sí me gustaría que lo vierais. Bueno, vamos a hacer una vista más cerca al planeta. Y vamos a ver dónde esa cantidad de agua tan limitada que tenemos en las aguas subterráneas, dónde está y cómo está. Bueno, todos hemos visto lagos y ríos, esto lo sabemos y los conocemos, pero esto es una pequeña proporción del agua dulce, porque la mayor parte está en forma de agua subterránea. Bueno, esto lo puedo poner además mayor, ¿no? Bueno, en muchos sitios el agua subterránea es la única fuente de agua de bebida. Bueno, economía circular, hay que preocuparse por la sostenibilidad de los recursos. Vale, el agua parece la misma, pero los isótopos nos muestran que es distinta. Bueno, se explica casi solo. Veis el pesado y el ligero. Se evaporan preferentemente los isótopos ligeros y cuando llueve se condensan y precipitan preferentemente los isótopos pesados. Bueno, según avanzan las nubes en el continente, va alimentando ríos, lagos, aguas subterráneas con esa fingerprint que llaman, con esa huella isotópica. Y les va dejando esa huella isotópica. ¿Vale? Aquí dice, pues podemos contar la historia del agua midiendo esas diferencias isotópicas en las aguas. Ahora habla de que también hay isótopos radiactivos que decaen naturalmente
y que ayudan a la datación desde pocos años a muchos. Tritio en aguas jóvenes de hasta 100 años, carbono 14 hasta 40.000 y criptón hasta millones de años. Nos ayudan a entender desde cuándo se produjo la recarga y cuál es el tiempo de renovación de ese agua subterránea. Y yo creo que aquí ya bueno, y aquí ya yo creo que lo puedo parar. Bueno, los créditos no los puedo quitar, estoy obligado a dejarlos, perdón. Aquí os decía que es la Organización Internacional de la Energía Atómica. Y bueno, lo que terminaba diciendo el mensaje era que con una demanda creciente de agua en todos los sentidos, incluida agua subterránea, pues que los isótopos pueden ayudar a estimar los recursos y a... Bueno, vuelvo a la presentación. Aquí. Vale, aquí es donde nos habíamos quedado. Entonces, si os parece, continúo. Los ejemplos de aplicación que voy a contar son fundamentalmente, ya os decía, del CEDES y se han generado en convenios con la Dirección General del Agua. Bueno, fundamentalmente estoy refiriéndome a los últimos años. Encargos de las confederaciones hidrográficas, pues fundamentalmente los últimos que hemos tenido ha sido en estas décadas Ebro, Júcar y Segura. Con proyectos de colaboración con AECI, en lo que hemos ido en colaboración con geólogos del mundo y dirigidos por un grupo de la Universidad Complutense, y luego en proyectos de investigación por este organismo de la energía atómica, del propio Plan Nacional de I+D+I y algunos proyectos propios. Bueno, entonces, en todo esto lo que estamos haciendo es intentar mantener las capacidades que tenemos en el CEDES, de laboratorio y de campo. Aquí veis ejemplos de trabajos, pues bueno, de muestreo, de toma de niveles, las destilaciones para el tritio, el laboratorio de preparación de muestras o el centelleo, el contador del centelleo donde se mide carbono y se mide carbono 14 y donde se mide tritio. Y bueno, pues no nos está costando poco el mantener las capacidades con la que está cayendo, la que ha caído en la administración en los últimos años, pero bueno, ahí seguimos. Entonces, una de las cosas que hacemos, aparte de como base o datos de referencia, para aportar datos de referencia, no solo para nosotros, esto está, ahí tenéis la web y esto está público, es generar información de la composición isotópica del agua de precipitación, tanto de oxígeno 18 y deuterio como de tritio, de toda la península con esta red, la Red Española de Vigilancia de Isótopos en Precipitación, que está viva, pues ya lleva 21 años. Con muestreos mensuales en estas estaciones que hay aquí y bueno, pues hemos llegado incluso a hacer una cartografía continua del oxígeno 18 con una serie de técnicas geoestadísticas y bueno, y con una serie de técnicas de distribución espacial basadas en logaritmos, en lo que debajo de la distribución lo que está básicamente es la temperatura, la cota y la latitud. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo del mapa de tritio. Este es el mapa de tritio, creo, del 2016, no lo creo, lo pongo. En general han sido muy parecidos desde los años 2000 y lo que tienen en la costa mediterránea es donde se produce un poquito más, o sea, hay una mayor actividad de tritio y es fundamentalmente por el reciclado del tritio que llueve sobre el microcontinente ibérico, que se recicla, pasa a la atmósfera y bueno, llueve otra vez más hacia la costa mediterránea. Unas veces el máximo está en Murcia, otras veces en Valencia, otras en Gerona. Y bueno, pues con toda esta información, estos ya son un poco A sub ceros, que os decía, estos son los A sub ceros de tritio para el 2016, y estos son un poco los A sub ceros, pues casi de los últimos 30 años. No es verdad, porque esta es la media, pero bueno, en cuanto a oxígeno 18. El oxígeno 18 y el deuterio se han usado en datación cuando
cuando se logra encontrar en los acuíferos contrastes muy grandes en la composición isotópica de las aguas. Porque pensad que, y la mayor parte que seáis geólogos nos cuesta, en un periodo de glaciación de hace unos decenas de miles de años, en los que en España no se cubrió de hielo, pero sí hubieron unas temperaturas mucho más bajas, y en el resto de Europa, pues en muchos sitios sí se cubrió de hielo, no hubo recarga. Con lo cual hay un gap en el que la composición isotópica parece que se queda como mantenida, se queda estanca, no hay variabilidad. La variabilidad que se observa de forma natural entre las aguas que se recargan y se recargan y se recargan, pues de repente no se ve, pues porque no ha habido recarga. Y eso también se refleja en las zonas en las que ha habido clima más frío, pero sí ha habido recarga, en, como os decía antes, que el contenido isotópico está muy regulado por la temperatura, en que se ven valores notablemente distintos en aguas antiguas, en aguas de esas épocas, de 20 o 16.000 años de antigüedad, se ven valores de oxígeno 18, con lo cual refrendan esa datación que se ha hecho en general con carbono 14 para esos años, refrendan los datos estos valores isotópicos. Bueno, por distribuir o deciros cuáles son estas diferencias. En un año cualquiera, aquí me parece que era la media de 6 años, pero me es igual. En un año cualquiera, o en las medias que podáis hacer, a lo largo de España, si representamos el valor de deuterio frente al valor de oxígeno, veis que lo que llueve en Tenerife, el agua que llueve en Tenerife, pues es muy distinta de la que llueve en León. Muy distinta claramente. Es muy fácil de distinguir. Ya veis que el agua de Tenerife está muy cerca al cero, que es el cero del mar, si recordáis alguna de las transparencias, porque se ha generado muy próxima a la zona de origen, y que el agua de León, entre que es más frío, es relativamente continental, pues, y tiene una cota elevada, la estación de León, pues veis que se ha aligerado bastante, tiene menos isótopos pesados, ¿vale? Bueno, pues con esto es con lo que jugamos para interpretar, casi aplicar este gráfico en cualquier zona de trabajo a la que vamos. Respecto al tritio, lo que tenemos medido en la estación de Madrid, aquí la tenéis, es, aquí al principio está estimado, y a partir de un cierto momento, de los años 70 creo recordar, estos datos ya sí son medidos en el agua de precipitación, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es la función de entrada del tritio, ya decaído, ya no sé si, eso es, sí, ya decaído, y que sería la función de entrada de la actividad de tritio en el agua subterránea. Un ejemplo de muestras que pudiéramos tomar en algún sondeo en un acuífero, pues una muestra A frente a una muestra B frente a una muestra C. Aquí ya veis algunas de las ventajas y de las dificultades, de las limitaciones que tiene con un método solo, como el tritio. A ver si cojo el puntero, bueno, la muestra C, veis que es la que tiene veis que es la que tiene una actividad de tritio incluso más baja que 1, y bueno, pues como mucho correspondería a esta precipitación de aquí de hace unos 60 años, pero es fácil que corresponda a aguas más antiguas. El agua que encontramos en B, pues tiene una concentración, una actividad de tritio que es esta. Si tiramos de su línea de decaimiento, pues podría corresponder a cualquiera de estas infiltraciones, con lo cual ya veis, incluso a estas, ya veis que no es tan inmediato con un solo dato de tritio, con una sola muestra en un solo pozo, con el tramo enrejillado en un solo punto, saber si esa agua tiene un tiempo de residencia o un tiempo de renovación de una decena de años, de 10, de 50 o de 60. Y aquí pues pasa un poco lo mismo. Lo más fácil cuando encuentras estas tres en un acuífero, y si las pones en el esquema de flujo, en uno de esos esquemas, si somos capaces de ponerlas en un esquema de flujo y hemos diseñado bien el muestreo en un esquema de flujo de esos que os ponía al principio, es que sepamos distinguir y sepamos elegir a qué punto de corte corresponde cada una de estas líneas, ¿vale? Entonces aquí es fácil, por ejemplo, que el dato A, vamos a pensar en el caso más fácil, correspondiera a un pozo muy poco profundo y que fueran aguas de antes de ayer casi, que estas aguas fueran de esta época y que estas aguas fueran más antiguas. Pero no necesariamente es así, ¿eh? Esta agua perfectamente, con ese solo dato podría tener esta edad, ¿vale? Entonces, bueno, hay que ver, ya veis que algo que no nos cansamos de repetir y de repetirnos a nosotros mismos es que los ejercicios de datación o de trazado no se pueden hacer
solos, hay que hacerlos con toda esa información geológica e hidrogeológica añadida. Bueno, vamos a los casos concretos. ¿Os acordáis de este gráfico de este esquema del tritio? Bueno, pues esto es lo que medimos en testigos inalterados de sondeos en el acuífero de Madrid, y aquí encontramos el pico de tritio a esta profundidad, 18 y pico metros. Bueno, pues los cálculos que se hicieron para estimar la recarga y la velocidad, el tiempo de transcurrido y la velocidad de infiltración, pues fueron estos que están aquí, una recarga de unos 68 milímetros de año, que básicamente coincidían con los que se habían obtenido por otros métodos. Aquí tenéis un ejemplo del acuífero de la Mancha Occidental 2, aquí lo veis, aquí está Sierra de Altomira, otras masas de agua que le rodean, y este es el río Záncara, para que os situéis. El gráfico no es muy bueno, lo siento, pero bueno, aquí veis, ahora veremos un perfil este que está aquí dibujado, y aquí tenéis algunos datos de tritio de una campaña de muestreo y análisis que se hicieron. Bueno, veis que hay datos, datos de ceros o casi ceros, aquí datos de ceros, bueno, pero con un cierto contraste, hay datos de cuatros, hay datos, bueno, entonces, una cosa fundamental cuando se utilizan técnicas como el tritio y el carbono es, antes de meterse a trabajar con carbono, que son muestreos complejos y análisis caros, no es que el tritio no lo sea, pero es más fácil y es como es el aperitivo. Es muy aconsejable empezar a medir tritios y solo medir carbonos en aquellos puntos en los que encontramos estos ceros. Eso es lo que se hizo en esta zona. Esta zona, en ese perfil, veis, es una zona en la que los acuíferos son complejos. Hay un acuífero que es este amarillo, un acuífero neógeno más superficial, y una serie de acuíferos, el acuífero jurásico muchísimo más antiguo, ya lo veis, y más profundo, separados por unas margas del Cretácico, y en esos puntos que hay ahí, los ceros podían corresponder a este acuífero o a este otro, pero cuando analizamos carbono 14 y poniendo esos datos en cuestión, lo que sí que vimos es que a la hora de... Aquí están los datos de carbono 14 y de carbono 13. Menos 7 con algo de carbono 13 y 2 solo desde ese 100% que sería una agua moderna de carbono 14. Y aquí veis que estos dos puntos que estaban tan cerquita, uno tiene menos 9 y otro menos 10 de carbono 13, que son valores parecidos, pero sin embargo de carbono 14 uno tiene casi 5 y el otro tiene 30 y tanto. Bueno, pues estas aguas estas aguas de estos valores tan bajos de carbono son aguas del orden de 20.000 años de antigüedad, y estas otras son de 800 o así. ¿Por qué? Pues porque unas muestras están tomadas en el acuífero superior y otras están tomadas en el acuífero inferior. Aquí veis que de carbono se hizo muy poco trabajo. Se estaba construyendo la red en el momento en que hacíamos estos trabajos, y la verdad es que luego lo quisimos repetir, estamos hablando de estos años, y no hemos sido capaces de coordinarnos, o no hemos tenido ni siquiera tiempo. Pero bueno, sí que interesaría, o veis cómo puede interesar en estos acuíferos el usar estas técnicas para diferenciar valores de unas centenas de años a valores de varios miles de años. Otro ejemplo, ya os he puesto antes el mapa para hablar de la geología y de los mapas geológicos, es en esta zona de Pamplona. Aquí lo que está viendo es una inyección de salmuera de minería de potasas, que el yacimiento es toda esta zona de por aquí. Ya está abandonada la explotación, pero se siguen inyectando las salmueras de recuperación de las escombreras, y se inyectan en sondeos de 1000 metros de profundidad, pues en una ubicación como esta de aquí más o menos, en esta situación. En principio se pensaba que se estaban inyectando pues en este acuífero que os decía antes de color carnoso y en una fosa. Lo que ocurre es que ya veis aquí, los que tengáis visión geológica o podáis interpretar, estos son fallas, y esas fallas realmente están pues justo en la zona donde están los sondeos construidos, que además, aunque son 1000 metros, unos tienen 1000, otros encuentran la formación a 950, con lo cual ya sí se ve que están casi seguro ubicados en la zona de fractura. Y aquí hay 3 puntos, este es el río Arga, y aquí está Pamplona, 3 manantiales que habían incrementado su salinidad en las últimas décadas. Bueno, la hipótesis inicial era que, bueno, pues la inyección de salmuera esta se producía en esa capa que os he dicho, que está aquí en profundidad, en la fosa del Perdón, y no tenía relación con esos manantiales, pero el estudio que hicimos nosotros, y que lo que estaba saliendo por estos manantiales era una salmuera natural, muy antigua, distinta. Bueno, cuando hicimos el ejercicio de datación de esos 3 manantiales, los puntos azules,
la verdad es que obtuvimos aguas bastante jóvenes y unas concentraciones de salinidad sí distintas de las que se estaban inyectando en la salmuera, pero explicables por la interacción que podía haber en el medio de esa salmuera con un acuífero que fundamentalmente es carbonatado, por dilución de carbonatos y por intercambio catiónico. Y bueno, la interpretación que hicimos fue que, a ver si ahora sí paso, que el modelo antecedente, que lo que era esto de aquí, un bloque hundido en el que se estaba produciendo una inyección y unos acuíferos que se comportaban sin relación con un acuífero que se comportaba sin relación con este acuífero porque está separado por fallas, y que aquí lo que estaba en estos manantiales, lo que estaba surgiendo eran aguas profundas, incluso de la zona de aquí, hay una zona también de diapiros salinos. Pues cuando datamos estos manantiales y lo que os decía, cuando estudiamos el posible intercambio el posible cambio geoquímico en las aguas de la salmuera, pues lo que vimos es que el modelo correspondía más a esto, que es el que propusimos al final. Lo que se estaba haciendo era inyectar en las propias fracturas, las fracturas conducían el agua hasta aquí y lo que estaba saliendo era la propia salmuera, eso sí, diluida con una aportación importante de la Sierra del Sarbid. Y bueno, esto lo presentamos en el Gobierno de Navarra, de la Confederación del Ebro, que fue quien nos hizo el encargo, y bueno, pues les pareció que sí, que tenían que hacer algún cambio en la gestión que estaban haciendo de esas salmueras. Y por último, un ejemplo internacional. Aquí participamos, ya os decía, bajo la dirección de la Universidad Complutense, con Geólogos Sin Fronteras, en un proyecto de AECID, y aquí lo que hicimos fue, pues en Mali, es este país que está aquí, un país tremendamente grande, en el Zócalo, en el acuífero del Zócalo, que es este que está aquí representado, que es poco profundo, estos son unas decenas de metros. Lo que hay es un problema en el sentido de que los habitantes si utilizan el acuífero superficial, que está aquí marcado con el nivel freático, pues resulta que se encuentran que está contaminado por ellos mismos y por el ganado, y están pensando en intentar utilizar el acuífero más profundo. Claro, aquí lo que hicimos pues, fue aplicar técnicas de datación en uno y otro tipo de medio. Aquí está un poco mejor representado. Sí que el acuífero este es un zócalo fracturado, con lo cual sí que es verdad que el agua puede fácilmente ingresar por infiltración a ese acuífero y alimentarlo. Pero bueno, ¿cuánto estaban desconectados estos acuíferos el uno con el otro? Pues lo que hicimos fue, usando el input de tritio, que para el hemisferio norte es muy parecido, este es el input para todo el hemisferio norte, lo que hicimos fue distinguir, o ser capaces de distinguir entre pozos y sondeos, bueno, forajes en francés. Veis que los pozos tienen aguas correspondientes o actividades de tritio correspondientes a aguas relativamente recientes, mientras que los sondeos, todos ellos tienen aguas correspondientes a aguas mucho más antiguas. Esto representado en el esquema, el tritio frente a los isótopos estables por ver otro trazador. Lo que sí que veíamos era que era fácil distinguir las aguas actuales, las de este acuífero que os decía, el acuífero superficial contaminado, y las de este otro acuífero más profundo, no mucho, pero más profundo, al que sí que era accesible por sondeo, no por pozos excavados, pero sí por sondeos. Y bueno, pues que la dificultad, pues que este acuífero está contaminado, pero es muy fácilmente renovable, y este acuífero está muy limpio, pero tiene gran dificultad de recuperación. Esas fracturas ya veis que lo que pone aquí como línea de mezcla, aquí hay un gap. En este acuífero no hay aguas intermedias, o sea, no hay aguas que han llegado hace 10, 20, 30, 40 años, sino que el tiempo de tránsito es bastante mayor. Seguramente solo se recarga cuando se producen precipitaciones intensas. Y bueno, ya por acabar y volver a aquella primera estimación de tiempo medio de residencia de las aguas subterráneas de 500 años, pues si aplicamos técnicas de datación a estos sistemas de aguas subterráneas, lo que hizo, bueno, aquí está la fuente, Gleason et al. De 2015, aquí están las aguas más antiguas de 50 años, en esta gota de aquí abajo. Ya veis que son el 98,5% de las aguas subterráneas son más antiguas que 100 años, perdón. No, que 50, perdón, que 50. Mientras que aquí está exagerada la gota, fijaros que la gotita
de aguas modernas, aguas de menos de 50 años de tiempo de renovación o de residencia, es esa gotita frente a esta. Si esa la expandimos, para compararla con el agua en el suelo, con las aguas superficiales, ya lo hemos visto, pero veis que es el 1,5% solo, es agua que llamamos modernos en los términos de datación, porque son aguas que tienen tritio, son aguas que tienen menos de 50 años en la que es tritio medible, no serían ceros. Bueno, pues aquí se plantea un poco el mismo dilema que en Mali y en ese acuífero tan superficial se nos planteaba, que es cómo gestionamos estas aguas, que son de muy fácil renovación, pero muy fáciles de que las contaminemos, y son las que más usamos, y estas, que son de mucha más difícil renovación, tardan más de 100 años y algunas, en algunos casos millones, perdón, en renovarse, pero sin embargo son una reserva crítica, ¿vale? Y bueno, pues los comentarios finales, pues las técnicas de datación aportan evaluación de velocidad de procesos naturales que son críticos para la seguridad del recurso del agua y para tiempos de afección de contaminantes, nos ayudan a reducir la incertidumbre sobre el comportamiento de estos sistemas, sean sistemas naturales o sistemas de ingeniería, almacenamientos de residuos o vertederos, y nos ayudan a evaluar los modelos que hayamos podido hacer. Todas estas ideas de datación que os he dicho, todas estas técnicas de datación, son perfectamente compatibles con los modelos numéricos. Si hacemos un modelo numérico de cualquiera de esos acuíferos y al final lo que estamos haciendo es hacer un balance, estudiar o estimar la recarga, estudiar la descarga, saber la cantidad el volumen de agua que acumulan estos acuíferos y su velocidad de flujo, al fin y al cabo estamos también identificando su edad. Pero estos trazadores ponen un poco el granito de arena en que en algunos casos en los que la incertidumbre sobre valores de parámetros hidráulicos, que son muy difíciles de estimar, en los que hay poca información, en los que hay dificultad de acceso, pues solo accediendo a lo mejor a unos pocos manantiales o a unos pocos sondeos puedes obtener una información muy relevante. Bueno, estas técnicas ya os he dicho antes, y esto no nos cansamos de repetirnos a nosotros mismos. Hay que soportarlas con información geológica y hidrogeológica, no pueden ir solas. Un dato suelto no nos podemos columpiar completamente a la hora de datar un agua, y si podemos usar varios trazadores. Y luego, pues sí que vemos, y aquí vuelvo a agradecer al colegio y a Esther y a todos los que me han ayudado a dar esta charla, pues, y a todos vosotros por atenderla, que no lo tenemos suficientemente difundido estas técnicas entre gestores ni incluso entre los expertos. Y bueno, pues implican el tener un laboratorio y el mantener las capacidades de muestreo y de interpretación activas, pues tiene su dificultad y bueno, pues cuanto más haga charlas de este estilo, me voy a constituir en charlador y pues yo creo que mejor se conocerán los medios hidrogeológicos. Y bueno, pues nada más. Yo creo que aquí, gracias por vuestra atención. Y bueno, está un poquito más de una hora, pero no haberos aburrido mucho. Y aquí ahora, pues, me imagino que entramos en la fase de preguntas o de chat. Bueno, muchas gracias, Javier. Bueno, hemos puesto que hagan las preguntas por el chat para poderlas canalizar mejor. De momento no veo ninguna pregunta, pero yo sí tengo una pregunta. Y es, Vale. has dicho que me pareció muy interesante el apoyo que habéis hecho a los estudios de hidrogeología para el desarrollo en Mali. Entonces, no acabo de entender ahí, sí que sigue siendo el hemisferio norte, pero funciona la misma, llega hasta ahí las mismas, supongo que sí, ¿no? Que es universal en toda la Tierra, lo de la huella del tritio, de las explosiones de hubo, es universal en todo el planeta. Es buena pregunta. No es universal y por eso he distinguido entre el hemisferio norte, pero sí está bien que me motives a hacer esa precisión. El pico de tritio, la concentración esta que se produjo en la atmósfera, hasta 4 órdenes de magnitud superiores a los que hay de modo natural, se produjo por esos bombardeos, por esas bombas atómicas. Entonces, esas bombas atómicas al final dispersaron en la atmósfera. Ya veis que el tiempo de residencia en la atmósfera son unos pocos días. En pocos días aquello se dispersó y en años se dispersó y se tiñó la atmósfera de ese tritio.
esa señal que habéis visto, ese pico que se dibujaba en los gráficos, está medido en la atmósfera, está medido en las aguas subterráneas, pero en la atmósfera está medido y sí es disperso completamente en todo el hemisferio norte y en todo el hemisferio sur. Pero como en el hemisferio sur se hicieron muchos menos ensayos nucleares, ese pico fue pues 2 o 3 órdenes de magnitud inferior, de manera que el pico, perdón, las condiciones naturales se han alcanzado antes. De ahí que además hay también una explicación de por qué en Nueva Zelanda, por ejemplo, o en Australia son de los mejores laboratorios en tritio, porque tienen que bajar los límites de detección tremendamente para que pasar de 2 unidades de tritio a 1 o a 0,5 o a 0,2 les sirva para datar. Nosotros podemos estar todavía hablando de alguna unidad de tritio, pero ellos estamos llegando a sus niveles, a los niveles naturales, y ahí sí son iguales en los 2 hemisferios, pero esos picos, esas explosiones nucleares, por haberse producido más en el hemisferio norte, tiñeron el hemisferio norte con más actividad que el sur. Y sí, fue general. Con lo cual, las curvas de tritio de Viena, que es la más, o de Ottawa, que son las más largas, con datos medidos, a las de Madrid o a las de cualquier punto del hemisferio norte, pues bueno, pueden utilizarse como una primera aproximación, si no se tiene el valor en el lugar, como nos pasa a nosotros en Madrid, que sí lo tenemos. Bueno, muchas gracias, Javier, por esta respuesta. Ahora sí que tenemos más preguntas, ¿ok? De entrada te digo que hay muchas sugerencias en las que piden más bibliografía sobre este tema y alguna más apoyo, y que si les podrás dar la presentación, que sí que la vamos a colgar, ¿no? Pero sobre todo que pongas también una bibliografía, te piden, donde pueden aprender más sobre el tema. Pones también tu dirección y la del CEDEX para que sepan dónde tienen que dirigirse si tienen algún problema de esos. Pero te digo, y ahora hablamos luego, te paso las preguntas, ¿eh? La primera, una de Mario. Sí, Didi. No, dejo puesta la web de Revip, que es esta de aquí, no sé si la veis, me imagino que sí. No, sí. Vale, sí se ve. HTTP, bueno, si buscáis Revip CEDEX, la encontraréis, o sea, en cualquier buscador. Hace falta que copiéis esto, buscáis Revip, que es Red Española de Vigilancia y Isótopos en Precipitación del CEDEX, y esto os sale. Aquí lo que tenéis acceso es a lo que hemos hecho ahí fundamentalmente, pero bueno, están las publicaciones en las que están estos mapas y otra serie de cosas, ¿no? Y tengo en la presentación anterior, en la de la jornada, sí tenía una imagen última con una serie de bibliografía. Os la aporto y la colgáis y ya está. Sí. De acuerdo. Y bueno, Javier, hago una pregunta, te digo, de parte de Mario, pone: hola Javier, muchas gracias por la charla. Bueno, ¿cómo se podría tener en cuenta el efecto del CO2 endógeno en una datación por carbono 14? Vale, endógeno entiendo que se refiere que refieres al de los acuíferos. Supongo. Ya, bueno, pues sí, vamos, yo entiendo que sí. Endógeno, no sé si es de los acuíferos o que no sea de, digo yo entiendo también que no fuera una aportación de algún tipo de agua subterránea. Vamos a ver, otra cosa que podría ser es el CO2 volcánico. El CO2 gas que se puede estar generando en algunas zonas en las que o se están produciendo inyecciones de CO2 porque se está utilizando como almacenamiento. Si es endógeno será CO2. Vale. En cualquiera de los casos. Perdonad que os interrumpa. Mario dice que sí, del que viene por migración del manto, en fuentes picantes. Vale. Pues si os vale la aclaración. Vale. En cualquiera de los casos aplica lo mismo. Es la Q, ahí donde nos está llevando la pregunta de Mario. Gracias por la pregunta. Yo siento, es que es complicado el tema del carbono 13, el carbono 14 y el carbono 13. Entonces, el hecho de que, a ver, aquí estamos. El CO2, sea cual sea, geogénico, está aquí, en esta Q. Es muy fácil, o relativamente, bueno, vamos a ver, el más fácil de incorporar o de simular con estos. Aquí tenéis un ejemplo, NetPad, de Plumer, et al. También hay Frick, otro modelo geoquímico. Hay varios modelos geoquímicos de los que hay que, en general, ayudarse para calcular esta Q. Si esta Q es disolución de carbonatos, es relativamente sencillo de valorar, pero aún así tiene su complejidad. Pero bueno, es relativamente sencillo. Lo que pasa es que hay otro montón de reacciones, como la que tú estás apuntando, Mario, en la que aquí puede entrar CO2
en cantidad suficiente para modificar este tiempo, ¿vale? Y en algunos casos ocurre. El CO2 del manto en general yo no he visto que sea necesario incorporarlo para la datación con carbono. Pero el CO2, por ejemplo, en acuíferos sobreexplotados, en los que lo que termina habiendo es termina recurriéndose a unas aguas que pueden motivar cambios, que pueden venir de acuíferos o de acuitardos próximos, en los que la química es más compleja que la del acuífero. La del acuífero normalmente está muy lavado y, bueno, pues puede ser más o menos carbonatado, puede ser más o menos silicio, pero el agua subterránea ha estado circulando por allí con una cierta velocidad y no hay una riqueza química tan grande como la que hay en los acuitardos o en los medios geológicos de menor permeabilidad que hay próximos. Cuando esos medios de baja permeabilidad intervienen y aportan un CO2 o un bicarbonato disuelto o metano en cantidad suficiente, ahí sí que hay que incorporarlo. Entonces, se incorpora con el Q. Depende y en estos modelos podrás encontrar, en estos modelos me refiero en estas publicaciones, podrás encontrar diferentes, o por lo menos los más básicos. Los casos de procesos de redox, los procesos de intercambio catiónico que decía antes, que también afectan, los de disolución de carbonatos que ya he dicho, y ahí es lidiar con ellos. Si sabes que eso es lo que está, o sea, si sabes el proceso que está habiendo, es decir, si sabes que en tu acuífero está incorporando CO2 del manto, que yo me imagino que un poco todos a lo mejor lo están incorporando, en cantidad suficiente, pues debes incorporarlo. Yo ya te digo, en el manto sí he visto incorporar el helio, pero no el CO2. Entiendo que porque será, no lo he estudiado yo en detalle, pero entiendo que porque se ha pensado en general que no es suficiente como para afectar a este Q tanto como otros procesos químicos que sí que lo deben interpretar. Pero vamos, la clave está en entrar a este Q y formularlo adecuadamente. Puedes recurrir al C13. El CO2 del manto, si tiene, o sea, habría que recurrir a la huella de carbono 13 que tiene ese CO2, y es ver el agua que tú piensas que tiene, encontrar un punto en el que tú más o menos tengas garantías que está incorporando CO2 del manto, otro que no, en el mismo acuífero, y comparar sus carbonos 14 y sus carbonos 13. Y este sí que es guía también, ¿vale? Además de meterse en la Q. Alberto Fernández te pregunta, ¿qué aplicación tiene el sistema para evaluar flujos en acuíferos compartidos? Por ejemplo, entre masas subterráneas, Valdelobos y acuífero de la Mancha Oriental. No entiendo eso de Rus Valdelobos, pero bueno. Valdelobos, sí, bueno, pues creo que no es lo que es Rus Valdelobos, pero bueno. Sí, es otro acuífero. Yo no estoy familiarizado con todos los acuíferos de España, pero, a ver, él se refiere a los acuíferos, como has dicho al principio. Mira, ¿qué aplicaciones tiene el sistema para evaluar flujos en acuíferos compartidos? Por ejemplo, entre las masas subterráneas, Rus Valdelobos y acuífero de la Mancha Oriental. Bueno, a ver, yo no sé si ahí lo que está refiriéndose. Los métodos son aplicables a cualquier acuífero. En acuíferos grandes, en acuíferos pequeños, en acuíferos carbonatados, compartidos, no sé si es compartimentados o es que hay flujo de un acuífero a otro. Lo que está planteando es que no conozco en detalle precisamente los acuíferos a los que me está haciendo referencia. Pero, vamos, en la Mancha Oriental seguro. Lo hemos hecho en la Mancha Occidental y funciona perfectamente. Entonces, es intentar, una vez más, repito, tener clara la geología, intentar tener claro un sistema de flujo o tener una hipótesis sobre él, hacer un programa de muestreo que acceda al sistema este que hemos definido en puntos que pensemos que están en una línea de flujo o en varias para facilitarnos el trabajo, y comparar sus edades, comparar los resultados que obtenemos y luego interpretar. Bueno, muy bien. A ver, otra pregunta de Francisco Carreño. Bueno, que te la felicita y todo. Dice, ¿se están aplicando estas técnicas para determinar los fluidos de interacción en la zona hiporreica? Bueno, en la zona hiporreica, ya os decía antes, es la zona de mayor mezcla
de aguas y aguas con diferentes edades. Las zonas hiporreicas es donde se interacciona el agua superficial con el agua subterránea. Entonces, a ver, técnicas que se utilizan ahí, estas son utilizables perfectamente. Lo que hay que darse cuenta es que ahí sí que estamos, como si dijéramos, igual que ahora antes venimos de hablar del manto, y ahí estamos hablando de acuíferos de una escala grande y de distancias de kilómetros, en la zona hiporreica lo que tenemos que hacer es hacer un zoom y ir al microscopio, imaginarnos qué es lo que está pasando ahí y cuál es la pregunta que tenemos. Si es una pregunta sobre la descarga, si es una pregunta sobre la recarga, si es que el río es perdedor o ganador. Entonces, normalmente en la zona hiporreica un aspecto clave es la relación aguas superficiales subterráneas. Y ahí sí que son aplicables desde los isótopos estables del agua, el oxígeno 18 y el deuterio, porque en el río que va a traer un agua de una zona más elevada o más alejada y va a ser una huella de precipitación normalmente. Bueno, vamos a poner ese caso. También si a lo mejor puede provenir de un acuífero anterior y entonces es agua fundamentalmente subterránea. Pero vamos a pensar que la huella en cualquiera de los casos del río, la huella isotópica va a ser distinta de la del agua subterránea, aunque solo sea porque estamos en zonas distintas. El agua del río la trae de su zona de recarga, de su zona de aportación. Y en la zona hiporreica que estamos utilizando estará pues aguas abajo. Ahí las aguas subterráneas tendrán otra composición isotópica y si son aguas subterráneas pueden tener pues desde nitratos, que ya hemos visto que también era un trazador, a estos isótopos estables de una composición distinta porque vienen de una zona distinta con otro régimen de precipitación distinto, no tendrán tritio si son muy antiguas, las de agua superficial sí tendrán tritio, y en cuanto a carbono, bueno, aquí los carbonos yo no creo que habría que utilizarlos. Lo que sí que sería utilizable seguramente el carbono 13, perdón, sin ni siquiera recurrir al carbono 14, salvo que tengamos algún sondeo un poco profundo en esa zona que nos pueda ayudar. Y algo que sí que se ha utilizado es el radón, más que como datador, como trazador. En las aguas subterráneas es fácil que, vamos, los minerales de uranio son más presentes de lo que creemos o de lo que sabemos. Los geólogos o la persona que me ha hecho la pregunta a lo mejor lo sabe sin ningún lugar a dudas, pero pensamos que el uranio es algo muy raro. El uranio está bastante más ubicuo de lo que creemos, y el uranio por decaimiento genera un gas, que es el gas radón. Las aguas subterráneas suelen tener una cierta actividad de radón, que es medible con actividades muy bajas con una serie de detectores que hay ahora en el mercado. Y entonces en las aguas subterráneas podemos medir ese radón que las aguas superficiales no van a tener porque se ha difundido, aunque lo hubieran adquirido a partir de una fuente o tal, y también nos va a servir para hacer un poco de interacción, para saber cuánto del agua superficial está siendo agua subterránea, está incorporando agua subterránea porque detectemos radón en los manantiales o en esa zona hiporreica, y compararlo con el cero que tendremos en las aguas superficiales. No sé si le he respondido, pero bueno, son aplicables multitud de técnicas de este estilo, trazado y datación, sí. Yo creo que sí que ha respondido. Luego hay otros que sugieren que si hay algún curso sobre este tema, y otro que, aprovechando que lo pregunta más gente, que desde luego podríamos desde el Colegio de Geólogos organizar algún curso, algún mini curso sobre técnicas de datación de aguas subterráneas. Porque sí que hay cursos muchos de yacimientos minerales, pero creo que esto es algún tema muy aplicado y que sí que hace falta para la gestión de los acuíferos. O sea que ya te animo a que se organice un curso, que busques. Y luego también Luis Mansilla, como lo conozco, sé que es de la Escuela de Almadén, es amigo mío, y te dice que si estas conferencias se pudieran grabar, que si se graban, eso lo digo, para poder pasárselas a los estudiantes en nuestras clases como material complementario. Supongo que tienen tu autorización, una vez estén colgadas, que las utilicen como material didáctico en la Escuela de Almadén, ¿no? Pues yo creo que, hombre, aquí estoy usando, ya habéis visto, vídeos del OIEA o alguna figura. En general he puesto, en general, yo creo que siempre he puesto las referencias. No sé cuánto, aquí la verdad es que lo mismo estoy incumpliendo algún derecho de autor. Conmigo no tengo problemas, o por mí no tengo problema, pero yo no sé si el poner alguna figura que tengo por ahí que no es mía, pues esto, Fuente, Clark y Fried, aquí incumplimos algo, no lo sé. Está sacada de un libro. Mientras eso no nos plantee problema ni a nosotros ni al propio colegio, pues, no tengo mayor problema, pero sí es verdad que no son figuras, ya estoy aprovechando trabajo de mucha otra gente, al que hago referencia, pero bueno.
podía cuidar esto más y poner al final, que no he puesto, si lo quieren hacer a los alumnos, pues hacer un recopilatorio de todas estas fuentes al final, que en alguna presentación lo tengo, y pasarlo así, con las referencias exactas, no con el nombre y el año solo de la fuente. Bueno, pues yo creo que ya te puedes poner en contacto con Luis y haces bien. Pero vamos, yo creo que para que usen esto como una clase informal sí se puede usar, pero bueno. Vale, vale. Juan José Tejado te pregunta que qué datos ofrece el S34 a la hora de datar un acuitándolo. Perdona, un acuitardo, pero ¿qué vale? Vamos. Sí, acuitardo, pone, sí, luego lo corrige. Pero, ¿cuál es la pregunta, Esther? Que con eso no me he liado al final. ¿Qué datos ofrece el S34 a la hora de datar un acuitardo? ¿El azufre 34? Supongo que será el azufre. Sí, eso es, azufre 34, sí. Bueno, el azufre 34 para datar, no. El azufre 34 sirve para estudiar el origen del azufre. Y bueno, vamos a ver, datar, igual que los estables. Ahí la idea sería datar, no, o sea, quiero decir, dar un tiempo, dar un valor de años por decaimiento, por tal, no le aplica, porque el azufre en este caso es un isótopo que no es radiactivo. Entonces, lo que sí que nos ayuda es a entender la fuente. Sí puede servir un poco para saber qué está pasando en el acuífero, y el qué está pasando siempre está implicado el sistema de flujo, con lo cual, si el flujo viene más o menos de una zona o más o menos de otra, y sabes la geometría del acuífero, que también puede ser más o menos compleja, te puede ayudar a inferir un poquito, o inferir si estás llegando a extremos de sobreexplotación o si estás detrayendo aguas de una zona que pensabas a lo mejor que no existía, o si por ejemplo, el azufre que va a ir asociado a los sulfatos, si tus procesos geoquímicos, los procesos geoquímicos que estás motivando, resulta que estás metiéndote en procesos redox en los que el azufre te está viniendo de otra fuente, y eso te puede servir para interpretar todo el sistema. No tanto para datar, pero sí mucho para interpretar cómo está funcionando el sistema acuífero. Directamente, cuál es la fuente de azufre, eso sí. Y de ahí, interpretar todo lo que puedas con el resto de información que tengas del sistema. Muy bien. Bueno, otra pregunta, que parece la última ya. ¿Tiene aplicación real para el cálculo numérico del intercambio cuantitativo de las aguas superficiales subterráneas? Es FM Martínez, te lo pregunta. A ver, perdona, repíteme. ¿Tiene aplicación real para el cálculo numérico del intercambio cuantitativo de las aguas superficiales / subterráneas? Vale, sí. Bueno, claro, o sea, vamos a ver. En principio los métodos estos son semi-cuantitativos. ¿Y por qué? Pues por todas las limitaciones, o los calificamos así, los que trabajamos con ellos, por todas las limitaciones que tienen. Pero, a ver, no, aquí me he ido. Pero aquí, si me estáis viendo, si somos capaces de distinguir, bueno, aquí estamos hablando de relaciones aguas superficiales subterráneas. Bueno, habría que mover el punto, no lo puedo mover, habría que mover el punto a esta zona de aquí, a los puntos, para ver qué es lo que está pasando. Pero si estos 3 puntos los acercamos aquí, los ponemos en una línea de flujo, o en una línea de flujo, en este sentido, vertical descendente, o en una de estas, en cualquiera de ellas, sí que podríamos distinguir en cercanía, o sea, ya muy próximos a esto, haciendo ese zoom que decía antes también para la pregunta, creo que era de Mario, aquí podríamos saber si esta agua o esta, o una que muestremos aquí o aquí, pensando en decenas de metros, no pensando o en algunas unidades de metros, no pensando en que estos sean centenares de metros de profundidad, sí que podemos distinguir, en función de las actividades de tritio o de la concentración de isótopos, podemos distinguir un poco su evolución. Sí podríamos añadir la concentración aquí que os decía antes del radón. Entonces, el pasar a cuantitativo en una zona tan compleja
como la de en relación a aguas superficiales subterráneas, si nos quedamos aquí cerca, a lo mejor es difícil, pero pensar que realmente el sistema que está viendo aquí de relación a aguas superficiales subterráneas está definido por todo esto. Entonces, depende a lo que nos estemos refiriendo. El saber si estas aguas, si esto es un lago en vez de un, por ejemplo, las lagunas de Ruidera o ¿cómo se llama? El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel o Doñana, donde se han utilizado estas técnicas. Si esto en vez de ser un río es una laguna de ese calado, de ese calibre y de ese tamaño, sí que han sido útiles las técnicas isotópicas para demostrar que las aguas subterráneas venían de zonas de recarga muy lejanas, como esta de aquí, con la cartografía isotópica esa que os decía. Por ejemplo, los isótopos estables que hemos encontrado en las tablas de Daimiel no corresponden a la precipitación que cae sobre las aguas de Daimiel, sino que corresponde o tienen una huella de zonas más altas, más elevadas, y eso sí lo hemos visto. Cuantitativo, pues cuantitativo ya estamos viendo que simplemente con definir que el sistema es tan grande como esto y no tan pequeño como podíamos estar pensando, pues ahí sí hay una cierta cuantificación, ¿vale? Si por cuantificar nos referimos a decidir si la velocidad de flujo es 1 metro por día o 2,5, pues los isótopos ayudan en general poco. Los ensayos de trazadores ayudan un poco más, pero sí que ayudan los estables en este caso y sí que ayudan los tritios o los carbonos a estudiar si las aguas en esas zonas tienen como preferentes estos flujos o estos otros. Entonces, bueno, esa es la ayuda que aportan. Muchas gracias, Javier. No hay más preguntas por el chat, pero de todas formas, como ya estamos menos, ahora creo que sería posible abrir micrófonos. Si alguien quiere hacer una pregunta, que apriete el micro, se identifique antes y probamos a ver si así lo podemos hacer con voz. Es por testar el sistema. Pero por favor que no conecten la cámara. Vale. El micro sí, la cámara no. Si no hay preguntas, que hagan un comentario. No les animes que me terminan dando. Bueno, pues nada, Javier, parece que nadie quiere decir nada. Yo creo que ya podemos despedir la charla. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido muy interesante. Yo creo que desde luego hay que dar un curso sobre este tema porque yo creo que interesa a todo el mundo y sobre todo por las aplicaciones que abre el saber la edad de ese agua, ¿no? Si es reciente o no. Y lo que tú decías, de dónde viene ese agua también te puede indicar. Entonces, pues sí que te animo a vosotros. ¿Cómo? No, que gracias a vosotros. Que... Bueno, pero tú eres el que ha dado la charla. Bueno, ya, sí, yo me he cansado, a lo mejor me he cansado un poquito más. Bueno, yo de hablar, pero los demás de oírme. Bueno, a mí es un tema que me entusiasma y me ha gustado siempre. De hecho, me encantó poder retomarlo en buena parte cuando llegué al CEDES hace ya 12 años. Y bueno, ahí estamos. Y ya os digo, sí que detectamos que siguen siendo técnicas como que se ha dado, no sé, es como que hubiera pasado de moda o que, bueno, el tritio, de hecho incluso se ha llegado a decir, como el tritio ya se ha quedado en sus valores naturales, ya no sirve. Bueno, por supuesto que sirve. Es que tenemos las capacidades de detectar valores muy bajos de actividad de tritio en los acuíferos. Entonces, claro que sirve para detectar dónde no lo hay y dónde sí lo hay. O sea, y dónde aplicar carbono 14 y dónde aplicar otro. O sea, sigue siendo técnicas súper útiles. Bueno, Javier, para que estés también contento, yo lo estoy, también te han seguido desde San Juan en Argentina. Bueno, oye, pues muchas gracias a todos. Y a Argentina también, que allí hay muy buenos hidrogeólogos en todas partes, pero en Argentina conozco a muchos muy buenos. Bueno, pues hemos tenido éxito, que hemos tenido 100 y pico de participantes. Así que... Todos los tres tenido 105, 110, ha llegado un momento. Muy bien. 105, sí, 110 ha sido el valor que teníamos. Bueno, pues nada. Muchas gracias, Javier, por todo. Nada, a vosotros. No os veo solo a Esther, pero bueno. No he dado la cámara, pero bueno.